exhortados por el Señor. Y vamos a leer en el libro de Judas. Dije yo que estaba antes del Apocalipsis. Y ¿ya lo hallaron? Pero déjenme que lo alcance. Judas. Y dice la palabra en el libro de Judas. Empezando desde el versículo 2. Dice: misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribir acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios, de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridades de prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan las carnes, rechazando la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, por cuanto el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Gracias, Señor, te damos gracias por tu palabra, reconociendo que tu palabra es santa, es exacta. Sabemos que tu palabra es verdadera, y pedimos, Señor, que nos dé la lucidez en esta mañana para poder comprender lo que realmente el Espíritu está tratando de decirnos a través de esta palabra. Ayúdanos a que seamos canales dispuestos para poder recibir la iluminación de tu Espíritu, para poderle dar a tu pueblo lo que tu pueblo necesita. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Gracias al Señor por su misericordia, por su bondad. Y no es una palabra cualquiera, es una palabra de exhortación, como dice, siendo exhortados por el Señor. No es una palabra de enseñanza en esta ocasión, sino que es una palabra en la cual el Señor nos hace exhortar, o nos exhorta a poder pensar un poco acerca de la común salvación que todos tenemos. Todos aquí somos salvos por la gracia y bendita misericordia de Dios. Todos somos salvos. Pero el Señor quiere que meditemos un poco acerca de esa salvación. Y eso es lo que nosotros queremos meditar. Hermano, hágame favor, ponme más para él, porque aquí me estoy asando ya. Y de esa manera, sí, y el otro, sí, por favor. Y de esa manera, hermanos, el Señor está tratando la manera de escribirnos para que podamos nosotros tener cuidado de una salvación tan grande como la que poseemos. Pero dentro de esta salvación hay cosas que nosotros debemos de considerar. Primeramente, dice en el versículo 3, dice el Señor: amados, por la gran solicitud que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario, dice, escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y yo creo que en esta ocasión es cuando nosotros debemos realmente defender ardientemente la fe, la fe que el Señor nos ha dado, la fe que hemos aprendido, la fe que el Señor nos ha enseñado, que debemos defenderla ardientemente para que no sea confundida con tantas cosas que hay hoy en este mundo. En este mundo hay de todo ahora, y hay mucha gente que es confundida por las cosas que se están diciendo en este mundo. Y el Señor dice que nosotros debemos ardientemente defender esa fe que nos ha sido dada. Ahora, porque el Señor también nos exhorta en el versículo 4, dice que algunos hombres han entrado encubiertamente, y él mismo dice que son hombres impíos, que lo que están haciendo es convirtiendo en libertinaje la gracia de nuestro Dios.
y no solamente convierten en libertinaje, y voy a medio tocar porque el mensaje es un poco largo, pero ya en muchas iglesias hay hermanas que ya están bailando en bikini dentro de los altares. Hay hermanas que están danzando con las danzas del vientre dentro de los altares. Y, o sea, ese ya es un libertinaje que se está viendo dentro de la iglesia. Y la iglesia que no practica esa cosa muchas veces es calificada como una iglesia muerta, como una iglesia que no tiene vida, o como una iglesia que no pasa de donde está. Damos gracias al Señor de que estamos tratando de mantenernos en la posición que el Señor quiere que nos mantengamos. Amén. Poniendo nuestros ojos en aquel que nos ha salvado. Amén. Ahora dice, convierten el libertinaje en la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Y dice en Gálatas, por lo que toman nota en Gálatas 2:4, dice que a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestro libertinaje que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Usted sabe, dentro del mundo, el hombre hizo denominaciones. Y cada personaje después de la reforma, o sea, de lo que le llaman la reforma, están los calvinistas, los metodistas, pero todos derivados de los personajes que estaban ahí, ¿no? O sea, los bautistas, por ejemplo, viene de los dos testigos que le preguntaron al Señor, Señor, ¿y tú dónde vives? ¿O tú dónde moras? Y el Señor le dijo, ven y ve. Y entonces, el derivado de los bautistas viene de por ahí. Todo es por causa de un hombre, pero son pocos los que van por causa de Cristo. Y no es que quiera ser como el libro de Corintios que dice, yo soy de Pedro, yo soy de Cefas, y el más espiritual dice, yo soy de Cristo. Pero dice, realmente no es ese el propósito, porque el propósito es permanecer en la obediencia a la cual hemos sido llamados. Yo sé que permanecer en la obediencia es bien difícil, yo lo sé. Porque el Señor nos llama a que obedezcamos el Evangelio de una manera muy radical. Muy radical. O sea, hablábamos anoche en la clase acerca de Moisés. Moisés era un hombre radical. Moisés era un hombre que decía, esto va a ser así, así era. Y les hacía mención de que cuando el pueblo hizo un becerro, cuando bajó Moisés de hablar con el Señor y vio el becerro, lo quebró, lo molió y se los dio que lo tomaran con agua. Ese era Moisés. Y hoy se hacen tiempos de hoy, olvídese. La gente dice, este hermano está loco. Pero Moisés era de ese tipo de carácter. Pero la iglesia, hermano, la iglesia no es una iglesia de entretenimiento. La iglesia es un lugar celestial donde está la salvación de nuestro Señor Jesucristo para la vida. Amén. Ahora, vemos nosotros, dice en el versículo 5, quiero recordaros. Por eso dije, una exhortación del Señor. Mas quiero recordaros que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, ¿qué dice después? Después destruyó a los que no creyeron. O sea, hermanos, mire, una de las idiosincrasias que la iglesia tiene hoy en día es que no está creyendo. Solo venimos a la iglesia cuando el Señor nos aprieta el zapato. Cuando el Señor nos aprieta el zapato, entonces nos disponemos a venir al Señor y entonces decimos, ay Señor, perdóname. Pero de otra manera nosotros no nos acercamos al Señor porque todo está bien. Porque regularmente los creyentes siempre viven necesitados. Porque el Señor los tiene apretados. ¿Cuál es la circunstancia que hay en su vida? ¿Qué sucedería si esa circunstancia en su vida no estuviera? Usted no estuviera acá. No estuviéramos acá. Ahorita andaríamos de shopping comprando para el regalito para fulano, para sultano, para mengano, ¿verdad? Compramos para los hijos ajenos, pero no para los nuestros. ¿Se ha fijado esa ironía? Compramos para regalar a gente extraña que no le importa el costo que usted tuvo para eso, pero no para nuestra familia. Y entonces, hermano, estamos haciendo las cosas muy atravesadas. Por ahí había un meme que decía, conozco a un hombre dice, que se llamaba Beethoven, dice, y conozco a un perro que se llamaba Nerón.
Porque esa es la controversia que tenemos. ¿Cuándo un hombre ha tenido nombre de perro? ¿Y cuándo un perro ha tenido un nombre de humano? Pero esa es la controversia que tenemos hoy en día. Dice la palabra, dice lo que habla, que los padres están queriendo sacar a los hijos cuando tienen 18 años de la casa. Y los hijos están haciendo lo mismo con los padres, metiéndolos al asilo antes que terminen de envejecer. Porque esa es la controversia que estamos viviendo. ¿Por qué vivimos esa controversia? Porque no estamos ubicados en el Señor. Porque no estamos siguiendo las cosas de acuerdo a lo que el Señor quiere que sigamos. ¿Amén? Ahora, por eso dice a Gálatas que hay falsos hermanos dentro de nosotros. Por eso muchos hermanos creen que en la iglesia todos son hermanos. Y dicen, ay hermano, le voy a confesar un pecado, un secreto que tengo en mi vida. Mi hermano, no abra la boca. Porque a lo mejor usted se lo está contando a un falso creyente, a un falso hermano. Mire, si usted supiera las cosas que yo sé de usted, se quedaría con la boca abierta. ¿Pero quién se lo dijo? ¿A quién usted se lo contó? Porque no se pudo callar, sino que me lo vino a decir a mí. Ay, hermanos, ¿sabía usted esto y esto y esto y esto? De veras, hermano, wow. Por eso, uno debe ser muy cuidadoso. Y yo le digo a mi esposa, cuidadito. Los hermanos son muy hermanos. Pero el Señor dice que hay que tener desconfianza con el que duerme a la par de uno. Porque uno debe ser muy cuidadoso. Se ha fijado, mi esposa nos pone a contarle la vida a nosotros, que la cuenta yo. Pero no ella. Porque debemos aprender a ser cuidadosos. Usted tiene a una persona a la cual usted le puede confesar sus problemas. Y ese es el Señor, hermano. Y es al que menos vamos. Ay, hermano, usted que parece más espiritual, venga, le voy a contar. Hermano, no abra la boca. Porque eso después lo va a saber toda la congregación. Amén. Y después uno se le queda viendo a los hermanos y dice, ¿será posible que este hermano sea así? Amén. Y si nosotros vamos más allá, dice que el Señor destruyó a los que no creyeron. Y si nosotros vamos y nos ubicamos allá en el libro de Éxodo capítulo 24, encontramos cómo el Señor destruye a los que no creen. Es una historia muy conocida por todos nosotros, que es cuando el Señor destruyó a Faraón. Faraón era una de las personajes que no creía absolutamente en Dios. Y tuvo gran pleito con Moisés porque no quería soltar al pueblo. Pero el día que Faraón se le ocurrió soltar, o no a Faraón, sino que el Señor le ablandó el corazón a Faraón, para que Faraón dejara ir al pueblo, ¿qué fue lo que sucedió? Dice que los persiguieron y entraron al mar. ¿Y cuál era el mandato que el Señor le había dado a Moisés? Primero, Moisés estaba en la península donde estaba para poder entrar al mar y volteó a ver y vio que Faraón venía en la parte de atrás. Y tenía el problema que enfrente tenía un mar. Y digo, pues estamos rodeados, así como muchas veces nosotros nos sentimos con las circunstancias, ¿verdad? Que no le hayamos salido a las circunstancias. Y dijo Moisés, bueno, pues lo único que me toca es clamar. ¿Y qué fue lo que el Señor le dijo? ¿Por qué clamas a mí? ¿Se ha fijado que muchas veces, muchos de nuestros problemas, la solución está en la mano? Amén. Así es. Muchas veces la solución la tenemos en la mano. ¿Acaso, le dijo el Señor, no te he dado yo una vara? Extiéndela. Y apunta al mar o abre el mar. Y el mar se va a abrir. Muchas veces nosotros estamos en esa misma situación. Tenemos lo que el Señor nos ha dado. Ayer explicaba yo a los hermanos acerca de cómo hay cosas que nosotros no podemos usar. Y no es que porque no podamos, sino que no sabemos cómo usarla. Y yo, como estoy metido, ando metiendo por todas partes, encontré a un hombre que da el examen del agua. Y el hombre dice, si usted al agua no le habla, usted no la santifica. Y dije yo, ¿cómo así? Y dijo él, agarró un metal y dijo, si yo pongo este metal cerca del vaso de agua, ese metal no se mueve, dijo, porque el agua está dañada. Pero dijo, voy a orar por esa agua, dijo. Y cabal, puso el metal, hay un metal que se mueve a través del agua.
Y puso el metal y el agua no se movió. Vino él, oró, le impuso manos al agua, y cuando él colocó el metal de nuevo, el metal no dejó de girar. Y le digo, ¿sabe por qué? Porque la oración hizo viva el agua. ¿Se da cuenta cuánta agua dañina usted se toma? ¿Sabe por qué? Porque no oramos. Ah, no, hermano, ¿cómo voy a orar por el agua? Hermano, si el agua es la que nutre su cuerpo. Ay, no, porque esta ya viene embotellada. Ore por ella, ya va a haber el cambio. No, pero el agua, hermano, sí, hermano. En las cosas aún más sencillas, nosotros tenemos que orar. Pero nosotros no lo hacemos. Agarramos agua del chorro y al agarrar agua del chorro no nos preocupamos en santificarla. Manuel, la cama. Está en rojo. Y entonces nosotros no la santificamos porque sencillamente no estamos pendientes de las cosas que hay que hacer. ¿Cómo hacer? Mire, si nosotros hacemos eso con el agua, ¿qué hacemos nosotros con la comida? Ay, hermano, pero es que no nos queda tiempo. Sí, pero es que en el camino, hermano, piénselo. Oramos por los alimentos. Y el Señor dice, nos exhorta. Los que no creen, perecen. Si usted no ora por esas cosas no lo están alimentando, sino que lo están envejeciendo. ¿Entienden eso, hermanos? Amén. Por eso dije, esta también no es una enseñanza, esta es una exhortación, hermanos. Porque hay cosas que hemos dejado de hacer. Hay cosas que no las estamos haciendo más, hermanos. Y tenemos nosotros, hermanos, por un vaso insignificante de agua, tenemos que hacer una oración para que esa agua realmente pueda tener vida. Si el agua, siendo insignificante, nosotros no oramos por ella, ¿cómo es que nuestra vida espiritual, hermano, va a permanecer sin oración? Amén. Ahora dice más adelante, allá en Judas 1:6, encontramos una situación de los ángeles. Y dice el versículo 1:6, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Mire, este mensaje es un mensaje que tiene bastante que aprender. Tenemos mucho que aprender, hermanos. Nosotros cuando leemos este versículo de Judas, y vea bien, que empieza a hablar de todo lo que nos rodea. Habla de los ángeles, habla de los que no creen. Más adelante sigue hablando de otros personajes, pero él está diciendo que los ángeles que no guardaron su dignidad. Yo voy a decir algo que también muchos no conocen y no se vaya a admirar, y si usted siente duda puede preguntarme después, pero aquí encontramos que dice que los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ahora, ¿cómo es eso, hermano? ¿Cómo es eso que hubieron ángeles que no guardaron su dignidad? Mire, dentro del reino de Dios hay ciertas jerarquías. Están los arcángeles, están los ángeles, y así van las jerarquías celestiales. Pero dentro de las jerarquías celestiales tenemos la jerarquía de los vigilantes. ¿Quiénes vieron la película de Noé? No, ustedes no miran las películas cristianas, ¿verdad? ¿La vieron? Sí. Ok, se fijaron unos que ahí lo representan como seres de piedras. Esos son los vigilantes. Nosotros tenemos 4 vigilantes en las esferas celestiales, que están en el norte, en el sur, en el este y oeste, y están en los 4 puntos de la tierra. Estos ángeles que estaban ahí se llaman los vigilantes. Cuando en el Apocalipsis el Señor dice que le habla a los vigilantes y les dice: retened el viento
para que no haya viento sobre la tierra mientras los hijos de Dios no han sido recogidos. Estos abandonaron su lugar para irse a cohabitar con las mujeres de los hombres. Ellos abandonaron la posición que ellos tenían. Si usted ve de los gigantes que aparecen en la Biblia, es de los gigantes que se metieron con las hijas de los hombres y tuvieron relaciones y nacieron esos gigantes. Hay muchas veces hay cosas que nosotros en la Biblia las leemos pero no las entendemos. Pero la Biblia es bien clara en el capítulo 6 del libro de Génesis, donde nos habla específicamente, donde dice que hubieron los hijos de Dios que fueron los que se metieron con las hijas de los hombres, porque las vieron tremendamente hermosas. Y eso no ha parado, aunque hoy ya no salen en gigantes, pero hay mujeres que siguen cohabitando con los ángeles caídos. Hermano, pues ustedes que chambrosos, no hermano, es así. Es así. Ahí puede enterarse usted la doctora Polo, cuando salen esos casos, de que dice que hay un personaje que las visita de noche, cohabita con ellos, y entonces vienen la mujer y ya están dejados los maridos. Porque dice, no, ese está mejor que mi marido. Y entonces, pero porque fue algo que nació allá en el libro de Génesis. Lo único que cuando las mujeres cohabitaban con los ángeles, las crías que tenían eran tremendos gigantes. Eso era el gigante de Goliat y todos los hijos de Gad que habla la Escritura. Por eso fue que el Señor envió el diluvio para poder acabar con toda esa raza. Amén. Que los hermanos muchas veces me quedan admirados. Yo no sé si es por sueño o es por la palabra. Pero el Señor declaró un juicio sobre esos gigantes de la tierra, porque dice en Génesis 3, no contendrá, dice, mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente les carne, mas no serán sus días, mas serán sus días 120 años. Y en el versículo 4 dice, había gigantes en la tierra de aquellos días, y también después se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron hombres de renombre. Dice, porque si Dios, oiga bien la advertencia de Dios, esta es la exhortación de Dios. Esta es la exhortación de Dios. Dice, porque si Dios, estoy en 2 Pedro 2:4, porque si Dios, dice, no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados en el día del juicio. Y dice más adelante Pedro, en el versículo 5, dice, y si no perdonó al mundo antiguo, 2 Pedro 2:5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. O sea, hermanos, el Señor no pasa nada desadvertido. Y la exhortación aquí es, nosotros somos pueblo del Señor, ¿cierto? Todos somos salvos, amén. Pero lo que estamos practicando o lo que estamos viviendo no tiene nada que ver con el Señor. Y el Señor no se va a hacer el del ojo tuerto, ¿verdad? No se va a hacer como el que no mira. El Señor sabe lo que el pueblo está haciendo. Muchas veces decimos, y yo me refiero más que todo a mi tierra, porque mi tierra, nunca he estado en otra tierra más que mi tierra. Y yo digo, en mi tierra, ¿cuánta iglesia no hay? ¿Cuántos pastores está saliendo cada año? ¿Qué es lo que está sucediendo realmente? Y muchas veces la única explicación que encuentro es que es cierto, puede haber muchos religiosos, pero no están viviendo conforme al deseo de Dios, sino que están siendo religiosos, que están viviendo conforme a la concupiscencia de ellos mismos. Y entonces, si nosotros estamos viviendo bajo esa concupiscencia, ¿cómo el Señor nos va a favorecer? El Señor dice, volveos a mí, dice el Señor. Volveos a mí. No importa el pecado que uno puede estar cometiendo siempre y cuando uno se arrepienta delante del Señor. Porque, mire, no hay cosa más sencilla que arrepentirse delante del Señor. ¿Usted sabe cuál es el pecado que está cometiendo y que no es del agrado del Señor? ¿Usted sabe cuál es el agrado? O sea, usted sabe qué es lo que al Señor realmente le agrada. Y si usted sabe cuál es lo que al Señor realmente le agrada, ¿por qué nosotros tenemos que estar haciendo lo que al Señor no le agrada, hermanos? ¿Entienden lo que estoy hablando? O sea, cada uno de nosotros, yo un día estaba orando y yo le decía, Señor, perdóname por no hacer esto. Señor, perdóname por no hacer tal cosa.
Señor, perdóname por no estar haciendo tal cosa, porque yo sé que eso es lo que tú quieres que yo haga. Porque uno debe de estar constantemente chequeándose delante del Señor, porque muchas veces se nos olvida y nosotros decimos, no, pues si yo estoy en el Señor, no, si yo me he convertido en el Señor. Hermano, usted tiene que tener una vida en la cual usted tiene que estarla chequeando constantemente delante de Dios. Amén. Porque usted tiene que estar limpio y transparente delante del Señor. Y yo le decía, Señor, dame una vida transparente para poder yo predicar tu palabra. Señor, que pueda ser un canal limpio para poder predicar tu palabra, porque es necesario que estemos limpios delante del Señor para poder llevar a cabo la palabra del Señor, hermano. Ahora, cuando tal vez usted no predica, pero tal vez usted asiste, y entonces usted puede decir, Señor, perdóname. Yo necesito que tú me perdones, porque no me va a decir que usted no peca. Especialmente hoy que viene Christmas. Ya desde San Givens se tiran a la vida de perdición. ¿Ah? No, dice, solo es por Navidad, me voy a dar una vacación. No, hermano. En el Señor no pueden haber vacaciones, porque imagínense que el Señor viniera en una Navidad. Se lo lleva con toda la botella de chepetoño. ¿Ah? Y entonces, uno tiene que aprender, hermano. Uno tiene que estar viviendo constantemente, porque esa es la exhortación del Señor. Vivir constantemente delante de Él, pidiéndole al Señor que Él pueda estar liberando nuestra alma de estar viviendo en esa vida de pecado. Amén. Ahora, el Señor dice en 2 Pedro 4 que Él no perdonó a los ángeles, que Él no perdonó al mundo antiguo. Es más, Él no perdonó a Sodoma y Gomorra. Amén. Dice en 2 Pedro 2:6, dice, si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. O sea, esto es un ejemplo para nosotros que muchas veces estamos viviendo impíamente delante del Señor, hermanos. Pero también el Señor, cuando destruye, también Él protege. Yo siempre he condenado a Lot, porque Lot siempre buscó el mundo. Pero cuando yo leí la escritura y donde decía el Señor, ahí está en 2 Pedro 2:7, donde dice, libró, dice, digo yo, si este de justo no tenía nada. Vivía en una ciudad de homosexuales, ofreció a las hijas que eran vírgenes. ¿Qué justicia podía haber habido ahí? Pero si el Señor lo declara que es justo, porque Él ve lo que yo no miro. Él ve lo que nosotros no vemos. Yo le decía a los hermanos, muchas veces nosotros condenamos a los hermanos porque nosotros no alcanzamos a ver lo que el Señor ve. Así es. Y muchas veces al hermano que nosotros estamos condenando es más justo que nosotros. Porque cuando nosotros condenamos a un hermano, lo que estamos diciendo es, yo soy mejor que él. Y eso no puede ser así. Y el Señor nos exhorta. Y el Señor dice, oigan, si el Señor no perdonó a los ángeles, si no perdonó al mundo antiguo, si no perdonó, el Señor no perdonó tampoco a Sodoma y Gomorra, ¿cómo creéis que os va a perdonar a vosotros de lo que hacéis? Es cierto, el Señor salva, porque el Señor salvó a Lot. Salvó a Lot. Y ahí en el versículo 7 del libro de Judas, dice más adelante, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos habían fornicado e ido en pos de vicio contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Hay un hermano judío que fue a pasar una noche a Sodoma y Gomorra, donde estaba Sodoma y Gomorra. Se fue al desierto, allá al final del Mar Muerto, donde estaba Sodoma y Gomorra, y dice que él quería ver qué es lo que realmente se podía sentir estando en Sodoma y Gomorra. Y dice que él se fue, y en la noche empezó a ver que piedras brillaban. Y oyendo, dice, en los oídos de los lobos, de las hienas y todo, en la noche del desierto, dice que él recogió piedras de las que brillaban. Y él tenía una conferencia más adelante en Israel, y dice que se llevó las piedras para mostrarle a los conferencistas, donde iba a dar la conferencia, de que esas piedras estaban vivas. Y dice de que fue tanta la emoción de él, que encendió un fósforo, y le puso un fósforo a una de las piedras, y encendió la piedra, y se mata a todos los que estaban en la conferencia.
porque se llenó ese humo y su masito lo aniquila todo. O sea, porque el Señor dice que ese es un fuego eterno. O sea, aunque ese fuego está ahí, y aunque la gente lo ve, no creen que es eterno, porque es una piedra viva que está ahí. Y eso es lo que el Señor hizo con Sodoma y Gomorra. Él dice que Él derramó. Si usted fuera allá por Génesis 19:24, dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre, fuego de parte de Dios desde los cielos. O sea, que el fuego con el cual Dios destruyó a Sodoma y Gomorra era un fuego celestial. Y que aún existe sobre la faz de la tierra. Y que es tan poderoso, pues puede matar a cualquiera solamente con el humo. Ahora, ¿y por qué el Señor hace estas cosas? Porque el Señor quiere darnos a entender que Él no va a dejar pasar desapercibido lo que nosotros estamos haciendo, creyendo que Él no nos mira. Debemos estar conscientes delante del Señor. Le voy a decir por qué. Esta es parte de las tinieblas que hay en nuestras vidas. Yo no sé, le iba a llamar, yo le iba a llamar, ¿tenemos tinieblas? Porque muchos no estamos conscientes que tenemos tinieblas dentro de nosotros. Muchos no estamos conscientes que las tinieblas están existiendo en nuestro ser. Y esas tinieblas son las que muchas veces nos hacen actuar como actuamos. Y muchas veces decimos, ¿y por qué actúa este hermano o esta hermana de esa manera? Si es creyente. Le voy a decir por qué. Por las tinieblas que aún existen. ¿Qué fue lo que Juan el Bautista le dijo al pueblo de Israel, a los pueblos de los fariseos, cuando llegaron al río a bautizarse? Les dijo, oh generación de víboras. ¿Sabe por qué? Porque tenemos una naturaleza serpentina. Y muchas veces la cubrimos tanto y la queremos cubrir tanto que le ponemos hasta protección espiritual. Ay, no, por la gracia de Dios yo no soy así. Hermano, admita lo que usted tiene. Y si es cierto que el Señor le ha salvado, pero el Señor lo que está haciendo es llevándolo continuamente hacia esa salvación. Y todo lo que usted tenga, tinieblas o pueda tener esa naturaleza serpentina, va quedando en el camino. ¿Dónde fue que el Señor se presentó como culebra cuando guiaba al pueblo de Israel? Fue en el desierto. Muchos creen que aquí en América están cumpliendo su sueño americano. No, hermano, aquí estamos en el desierto. Es cierto, estamos comiendo cebollitas y estamos comiendo de todas las cosas buenas, ¿no? Pero realmente hay felicidad en nuestro corazón. Pero no nos queremos ir tampoco. Es cierto, hermanos. Tal vez en nuestros países, tal vez no tendríamos el cansancio que tenemos, no tendríamos el estrés que tenemos, porque aquí, ¿usted nunca se ha preguntado por qué la gente americana bebe y se droga? Porque es la única manera como ellos pueden matar el estrés. Mucho vacío. Mucho vacío. Soledad. Mucha soledad. ¿Cuántos de nosotros acá estamos en esa soledad, hermano? ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo en esa soledad? Estamos acá, pero estamos solos. ¿Ah? ¿Se ha fijado usted que cuando usted llega a su tierra hasta los dolores se le van? Cuando uno llega a la tierra de Dios, uno dice, bueno, pues es que me dolía por aquí, me dolía por acá. Allá en Estados Unidos me dicen la crunchy. Porque todo le truena. ¿Verdad? Le truenan las manos, le truenan los pies. Me dice mi esposa, ay, hoy me tronó el pie, pues estás crunchy. Le dice. ¿Ah? ¿Por qué? Porque, hermano, eso es lo que estamos viviendo acá. Pero nosotros no nos importa vivir en esa situación siempre y cuando tengamos lo que queremos. Lo que el pueblo de Israel decía, ay, cuánto añoramos los cebollitos asaditos sobre las barbecue, ¿verdad? Y que se asaban, y los trocitos de carne, y los pescaditos que se ponían a asar sobre la barbecue. Hermano, cambia eso por la felicidad. Yo sé que es difícil lo que estoy diciendo. Yo sé que es difícil. Pero como digo yo voy a mi tierra y me compongo hasta el pie cuico.
Pero pues ya no me duele. Mire, estoy mojado los pies y hasta nado y toda la cuestión. Y es viniendo acá, tal vez voy llegando a New Jersey cuando ya estoy enfermo otra vez. ¿Y tú? Ya somos varios. ¿Ah? ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces no entendemos lo que el Señor realmente quiere darnos a entender. Y muchas veces dejamos de apercibido lo que el Señor está tratando la manera de decirlo. Ahora, dice el Señor en el Judas 1.8, volviendo al libro de Judas 1.8, no me ponga nervioso, hermano. Judas 1.8. Amén. Dice la palabra. Hello. Dice la palabra en Judas 1.8. No obstante, dice, de la misma manera también, estos soñadores mancillan la carne y rechazan la y blasfeman de las potestades superiores. Aquí me voy a detener un poquito. Aquí me voy a detener, no se la ponga, Mauri, porque ya no lo voy a ocupar. Aquí me voy a detener un poco porque esto merece un poco de atención. Amén. Dice, no obstante, de la misma manera, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero, cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, ok, pero esto dice, blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en la que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Miren, este es un problema que tenemos dentro del Evangelio. Yo estaba haciendo una prueba el sábado con los hermanos que están estudiando, y los puse a leer un versículo, el capítulo Mateo 24 y Mateo 25. Porque Mateo 24 y Mateo 25 el Señor le está hablando a tres grupos de personas. En el capítulo 24 el Señor le habla a los judíos, hasta el versículo 31. De ahí, del versículo 32 en adelante, el Señor le empieza a hablar a la iglesia. Pero llegamos allá al capítulo 25-31 y le empieza a hablar a las naciones. Yo sé que usted se va a recordar de este versículo. Óigame, por favor. Yo sé que usted se va a recordar de este versículo, donde el Señor dice, por cuanto me viste desnudo y me cubriste, por cuanto me diste agua porque estaba sediento, por cuanto me diste comida cuando estaba hambriento. Y muchos le aplican esa porción escritural a la iglesia. Pero si usted se fija en la Biblia, el Señor no le está hablando a la iglesia, el Señor le está hablando a las naciones. Y dice que el Señor apartó a las cabras y a los cabritos, o a los cabritos y a las ovejas. Y muchas veces la gente dice, y a ver, hermano, que el Señor aquí está separando las ovejas de los cabritos. ¿Y usted qué es? ¿O es oveja o es cabrito? Y se lo aplican a la iglesia. Pero el Señor no se lo está dando a la iglesia, el Señor se lo está dando a las naciones. Y yo el sábado estaba tratando de explicarle eso a los hermanos, porque eso es lo que a nosotros nos han inyectado. Nos han hecho creer que esa porción escritural es para la iglesia y esa no es para la iglesia. Y muchas veces nos han hecho creer que las cosas que son para los judíos nos han hecho creer que son para la iglesia y no lo es. Porque el Señor dice la palabra, de la higuera aprender. Dice, de la higuera aprender. Y ahí hay tres personas. Está Dios hablando de la higuera, que es el pueblo de Israel, pero se lo está diciendo a la iglesia. Pero muchas veces no logramos discernir qué es lo que el Señor está diciendo, y por eso muchas veces decimos barrabasadas dentro de la iglesia, porque no logramos discernir qué es lo que el Señor está diciendo y a quién se lo está diciendo.
Y entonces le aplicamos a la iglesia lo que el Señor le está aplicando a las naciones. ¿Entendemos, hermanos? ¿Estamos enseñando algo? Entonces, el problema que tenemos es que si nosotros no interpretamos la escritura como debe de ser, muchas veces estamos hablando cosas que no tenemos que hablar, hermanos. Amén. Y por eso el Señor en su palabra, Él es bien claro en cuanto a lo que está tratando de decirnos, porque de otra manera nosotros estaríamos cometiendo ese error. Dice que hay otros que blasfeman en cuantas cosas no conocen. Miren, yo estuve involucrado en lo que es la liberación, conozco mucho lo que es la liberación, sé lo que es la liberación. Y cuando estaba en la liberación, yo me alejé de la liberación porque había cosas que no me convencían mucho. Y una de las cosas que no me convencían mucho era que el hombre tuviese el poder y la facultad de poder echar fuera a un demonio. Cuando realmente el que lo echa es el Señor. El Señor dijo, cosas mayores haréis vosotros. En Él. No en nosotros. ¿Entiendes? En aquel entonces yo no lo entendía. Y tenía un dedo bien afilado. Y en el nombre del Señor te ordeno, sal de ahí, vete. Y el demonio hasta la lotería le ofrecían para que uno los dejara ahí, ¿verdad? Pero después el Señor me hizo entender que el poder no está en nosotros, el poder está en el Señor mismo. Y esa facultad nosotros la tenemos si nosotros estamos en Cristo. Las veces que a mí me ha tocado hacer liberaciones aquí, he ido en el nombre del Señor. No en mi nombre, no en mi facultad. Y yo sencillamente muchas veces he orado. Ya he contado algunos 2 casos acá, que únicamente he orado en el nombre del Señor y le he dicho, en el nombre de Jesús, hacemos esto. Y la gente se va, yo no miro ningún cambio, pero de repente la gente me llama y me dice, hermano, mira qué cambio. Hermano, mire, ya empezó de nuevo a caminar donde tenía que caminar. Hermano, ya está haciendo las cosas que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces uno no lo entiende. Uno quisiera ver las cosas así como lo hacía en el tiempo de la liberación, ¿no? Que el demonio brincaba de aquí para allá y de aquí para allá y se le tiraban 9 encima y lo detenían. No, hermano. Eso era un show de hombre. Eso era un show de hombre. No era la cosa de que Dios estuviera haciendo. ¿Entienden eso? Porque la liberación viene de Dios. La liberación no viene de nosotros. La liberación viene de parte de Dios, hermano. Y esa es la parte que no hemos entendido. Y por eso el Señor dice, hay de ellos. Allá en Judas 1:11. Vean lo que dice la palabra. Hay de ellos. Y de aquí para allá, eso es la palabra. Ajá. Es una palabra que se ha estado practicando hoy en día. Dice en el 11. Mire que hay de ellos es un juicio. Hay de ellos es una palabra de juicio. Dice, porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín, hermanos? ¿Ah? Muchos podrán decir, sí, es la muerte. Pero si nosotros lo vemos, antes de que Caín cometiera ese pecado, había cometido otro pecado. ¿No? Mire, conoce toda la historia, ¿verdad? De Caín, ¿verdad? ¿Han leído o no han leído? ¿Sí? Vean bien que los dos hicieron una ofrenda al Señor. Vino Abel y dice que Abel escogió de lo mejor y de lo más gordo de su rebaño. Y lo llevó y lo presentó al Señor. ¿Cómo es que Abel sabía que se necesitaba sangre para redención? ¿Y cómo es que Caín no lo sabía? ¿Qué fue lo que Caín le ofreció al Señor? Le ofreció lo que el Señor no pedía. Lo voy a poner así. ¿Se ha fijado que hay hermanos que le ofrecen al Señor lo que ellos creen que el Señor merece? A mí me da risa cuando yo ya el otro año empiezo a oír las primicias. Ay, que traiga las primicias. No, hermano, eso es una estafa de su dinero. Y lo digo claramente para aquel que lo practica. Porque la primicia es el Señor Jesús. Si usted tiene que traer primicias,
La primicia que tiene que traer es el Señor Jesús, porque Él es el primogénito. Porque las primicias empiezan a sonar después de que a usted le han regresado los taxes. Hermano, no se olvide las primicias. Hermano, no se olvide las primicias. Hermano, la primicia es Jesús. No es el dinero de ustedes. Al Señor no se le compra. Amén. A Dios no se le compran los favores. La plata no compra al Señor. Si usted va a presentarle primicias al Señor, más vale que sea la primicia del Señor Jesús, no su dinero. Y no estoy diciendo, hermano, no ofrende. Yo siempre digo, lo que el Señor ponga en su corazón. Lo que el Señor puede decir, lo único que sea obediente. Si usted quiere recibir bendición, acuerde que las ofrendas son voluntarias. Nada es a la fuerza. Ni la comida es buena a la fuerza, ¿cierto? El pie no entra en el zapato a la fuerza, ¿cierto? Todo tiene que ser voluntario. Si usted ama, pero no ama voluntariamente, sino que, mira, a mí me da risa un meme que subí. Yo no sé si lo vieron algunos hermanos. Subí un meme donde estaba un mago en una celebración. Y es de aquellos magos que hacen aparecer y desaparecer a la gente, ¿no? Y tiene una gran caja el hombre ahí de donde mete la gente y la hace desaparecer. Y entonces viene y dice, bueno, aquí necesito un voluntario, dice, para que ustedes puedan ver ese acto. Y dice, señor, usted venga, usted que está con su parejita, venga para acá. Y ya el hombre se despide de besos, y bye bye con la esposa, y la esposa tirándole besos también, y llega a la tarima, y ya viene, y lo primero que hacen es presentar al hombre, y después de que lo ha presentado lo mete a la caja, y cierra la caja. Después que ha cerrado la caja, la abre, y el hombre ha desaparecido. Y toda la mara, ¡ah! Y la mujer, ¡yeah! Y la mujer se quedó gritando, alegre y contenta, que el marido había desaparecido. Y el mago se le quedó viendo, y toda la gente se le quedó viendo, y hasta que le pasa, ¿va? Está contenta porque el marido desapareció. Y viene el hombre del show, y abre la puerta, ¿no? Y aparece el marido. Y ya la mujer se queda. Porque muchas veces esa es la actitud que nosotros tenemos. Muchas veces, hermano, lo que decía el proverbio, miren, no hay cosa tan hipócrita que a mí me caiga tan mal, que se hable de la gente, a espaldas de la gente, y después cuando se le vea, hermana, ¿qué tal? Aleluya, tiempo de no ver. Ay, hermano. Pero mire, es un puñalazo que le pegan a uno. Porque uno sabe que acaban de estar hablando mal de la persona. Y hermano, como que nunca ha dicho nada de ella. Y yo digo, Dios mío, ¿qué decía el proverbio? ¿Cómo podemos ser tan llenos de tinieblas? ¿Cómo podemos tener esas tinieblas dentro de nosotros y aparentar que somos creyentes? Y no es que uno, hermano, es que esa es la naturaleza nuestra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Ir delante del Señor, hermano. ¿Qué fue lo que hizo Caín? Mató al hermano. ¿Por qué lo mató? Prácticamente por envidia. Porque el hermano había ganado el favor de Dios y no él. Porque él había ofrecido lo que el Señor no había pedido. ¿Cuántas veces nosotros venimos a las reuniones ofreciéndole a Dios lo que Dios no ha pedido, hermanos? ¿Sabe que ofrecerle a Dios lo que no ha pedido es pecado? Y obedecer para darle a Dios lo que Dios ha pedido también es pecado. Porque Dios muchas veces nos demanda a nosotros y nosotros no procedemos. Y eso nos es contado como pecado. Y esa es parte de las tinieblas que se encuentran en nosotros. Amén. Ahora, ¿qué es una de las cosas que se está practicando hoy en día? El camino de Balaam. ¿Cuál es el camino de Balaam? Es predicar el evangelio a precio de dinero. Predicar el evangelio a un costo.
Esas son las ganancias de Balaam que están escritas allá en el libro de Génesis, en el capítulo, no, perdón, segunda de Pedro 2.15, segunda de Pedro 2.15. Amén. Cuando nosotros empezamos a predicar el Evangelio por un precio, ya el Señor no está en medio de eso, hermanos. Y esas son las cosas que debemos entender. El Evangelio es para predicarlo gratuitamente, no para ponerle precio. Hoy en día el Evangelio tiene precio. Y entre más grande es el predicador, más elevado es el precio. O sea, el Señor ya no importa. Ya no es que si el Señor habla a través del personaje, sino que es lo que el personaje diga, es el precio que tiene. ¿Sabe que Malcolm Whitman cobra menos de $30,000? Con todos los gastos pagados. Roberto Orellana, cuando yo supe en aquel entonces, cobraba 1,600 como invitado. O sea, todos los personajes tienen un precio. Hay un muchacho que por ahí anda cobrando $7,000 por presentación. Baratito. Baratito. Cash Luna, cuando vino acá, ¿cuánto cree que fue lo que cobró? ¿Ya? Pero más de $60,000. Que venga acá, hermano, se lo damos gratis. ¿Ah? O sea, ya no es el valor que el Evangelio tiene, sino que el valor que el predicador tiene. Esos son los que predican de acuerdo a las ganancias de Balaam. Y también los otros, los que se juntaron contra Moisés. ¿Sabe que dentro de la iglesia siempre hay hermanos que no están de acuerdo con lo que el pastor hace? Ese pastor no sabe lo que está haciendo. Si yo fuera, yo hiciera esto y esto y esto. Sí, pero el problema es que no ha sido usted llamado. No, pero es que eso el pastor cualquiera lo hace. No cualquiera, hermano. Yo ayer les explicaba a los hermanos los problemas que muchas veces a los pastores no se les ve. Y dentro de muchas cosas que muchas veces a los pastores no se les ve, y se los voy a decir y lo voy a decir hoy en público, son los problemas que los pastores tienen. Los problemas que los pastores tienen con la congregación, el problema que los pastores tienen con sus esposas y el problema que los pastores tienen con su familia. ¿Sabe que el pastorado está en las manos de la esposa del pastor? Porque una mujer puede dejar ser un pastorado. No, que él es el llamado. No, usted es parte del llamado. No, pero que ahí, hermano, yo conozco de mujeres que son las que manejan el pastorado. Hay maridos que se quedan muy confortables fuera de la responsabilidad de lo que es el pastorado. Porque ahí tiene la mujer que es la que maneja el pastorado. Hay mujeres que han destruido ministerios por su forma de ser. Me preguntaban anoche, pero ¿y cómo es que los pastores caen en adulterio? Bueno, déjeme decírselo bien fácil. Cuando la esposa no colabora con el pastor, hay hermanas que quieren colaborar con el pastor. Y esas ayudas se vuelven tan afines que se sienten tan identificados uno con el otro que terminan en la cama. ¿Entienden eso? Y esas son las cosas que muchas veces a los pastores no se les critica porque la gente no las ve. Muchas veces dicen, no, que barro, el pastor como cayó en pecado. Y cualquiera podrá decir, sí, pero eso es culpa de él. Él tiene que darle cuenta a Dios. Sí, él tiene que darle cuenta a Dios. Él tiene que pagar por su pecado, pero el Señor va a ver de quién fue la culpa. El Señor va a declarar juicio quién fue el que promovió eso, porque hay muchas veces las esposas provocan a los hombres como para que caigan en pecado. No estoy exceptuando a los hombres de haber caído en pecado, sino que la forma como los hombres cayeron en pecado. ¿Cuántas veces hay esposas que han dejado a los esposos? ¿Qué va a hacer un esposo que lo ha dejado la esposa y se ha ido con otro? ¿Qué va a hacer? Yo recuerdo cuando estaba en los años de estudio, hace muchos años, se nos dijo una vez, el pastor que es abandonado por una esposa,
tiene que abandonar el pastorado. Puede ser profesor, puede ser maestro de escuela dominical, puede ser otra cosa, pero ya no más pastor. Porque cuando la pareja se disemina, el pastorado se termina. Y la gente no mira muchas veces lo que uno de pastor tiene que luchar para mantener ese matrimonio. ¿Entiende eso, hermano? Tal vez no lo entienda, tal vez no lo comprenda, tal vez diga, este hermano está atravesado lo que está hablando, pero son las realidades del pastorado, hermano. Son las realidades del pastorado. Las cosas que muchas veces uno tiene que sobrellevar para poder vivir unido con la mujer que el Señor le permitió a uno. Amén. Pero, como digo yo, son cosas que solamente pueden ser vividas a través de cómo usted viva delante del Señor. El Señor dice, ay de aquellos que por precio venden el Evangelio, que por precio se levantan contra Moisés, que por precio matan a mucha gente. ¿Cuántas veces nosotros hemos matado a alguien? Hermano, yo nunca he matado a nadie así con su voz, sí. Ojalá te muras. Ya lo mató. ¿Qué dice el Señor? Hay de aquellos que desean a la mujer con su corazón, dicen, ya pecaron. No, pues yo no le he tocado, pues sí, pero tu corazón ya lo hiciste. Ya pecaste. ¿Qué podemos hacer? Por eso el Señor dice, el Señor vive diciéndonos y advirtiéndonos. Y dice más adelante en Judas 1:12, estos, dice, son manchas en vuestros ágapes. ¿Se han fijado que hay hermanos que se ufanan ellos mismos? Ellos dicen que son testimonios, pero no, es ufanación. Ay, no, a mí como gracias, por la gracia de Dios me estoy yendo bien, porque el Señor está haciendo aquí conmigo, está haciendo aquí. ¿Quién se está ufanando? Ellos mismos. Y dicen que está dando testimonio. No, no está dando testimonio, está ufanándose usted mismo. Pero si en ese momento yo le paro y le digo, no, hermano, párese, usted está dando pecho usted mismo. No, hermano, ¿cómo va a creer? Solamente estoy hablando de las bendiciones de Dios. No, hermano, no es así. Y habla de que incluso Enoc, allá en el versículo 14, yo no sabía que Enoc había profetizado, pero la escritura dice que Enoc profetizó. Séptimo desde Adán, dice, diciendo, y aquí vino el Señor con todas sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos, todas sus obras impías que habían hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores habían hablado contra él. Ahora, estos, dice el versículo 16, son murmuradores, querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vea bien lo que dice el versículo 17, ya casi termino. El versículo 17, Judas 1. Vea lo que dice. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Pero vosotros, amados, dice, edificando sobre vuestra santísima fe. ¿Y qué más dice? Orando en el Espíritu Santo. Dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y aquí es lo que tenemos que hacer. Dice, a algunos que dudan, convencerlos. A otros, salvar, arrebatados del fuego. Y a otros, tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel, dice, que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, el único sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, honra y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Cuál es la exhortación entonces del Señor, hermanos? Es que veamos un poco nuestra vida.
es que observemos nuestro vivir. Cómo nuestro vivir está siendo día tras día. Hermano, y si usted considera que su vivir no está siendo adecuado delante del Señor, Señor, es de llegar delante de Él y decirle, Señor, perdóname. No importa donde usted se encuentre. Y no deje las oraciones para más tarde, sino que dígale, Señor, perdóname. Señor, yo sé que he cometido errores, los cuales están delante de tu presencia. Señor, yo quiero que tú me perdones por la forma como yo he vivido delante de ti, Señor. Yo sé, Señor, que no es esa tu voluntad, que yo viva tal cual he vivido. Nada más quiero suplicar, perdóname. Ten misericordia de mi vida y haz que mi vida sea diferente, Señor. Haz que mi vida sea cambiada. Haz que mi vida pueda tener un sentido, porque muchos estamos dentro del Evangelio, pero tenemos un Evangelio que no tiene sentido. ¿Sabe por qué? Por la clase de vida que llevamos. El Señor ya nos dijo, si con Caín no tuvo misericordia, si con los ángeles no tuvo misericordia, si con los que rebelaron contra Coré no tuvo misericordia, ¿cómo va a tener misericordia de aquel que habla mal del Señor? De aquel que no vive de acuerdo a lo que el Señor espera. Y a nosotros solo nos queda una cosa: decirle, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Y hazme vivir, que yo pueda vivir de acuerdo a lo que tú quieres que yo viva. Porque eso va a ser lo único verdadero, hermanos. Vivir como Él quiere que nosotros vivamos. Pónganos en pie. Aleluya. Atráeme. Atráeme. Aleluya. Hay un corito muy precioso que dice: atráeme, en pos de ti correremos. Que más que cántico es una súplica. Más que cántico es un suplicarle al Señor. Es un pedirle al Señor, Señor, atráeme. Porque si el Señor no nos atrae, hermano, nosotros no llegaremos muy lejos. Tenemos que ser atraídos por el Señor. Amén. Dice el corito: atráeme, en pos de ti correremos. Conviérteme y seré convertido. Alzaré mis manos al santuario y te alabaré y te adoraré y me postraré delante de ti. Atráeme, en pos de ti correremos. Conviérteme y seré convertido. Alzaré mis manos al santuario y te alabaré y te adoraré y me postraré delante de ti. Esta es una súplica que debemos tener delante del Señor. Atráeme, Señor. Atráeme. Solo si tú me atraes, correré en pos de ti, Señor. Atráenos, oh Dios. Atráenos, Señor amado. Porque solo cuando tú nos atraigas será real, Señor. Padre, suplicamos en el nombre de Jesús. Atráenos. Atráeme, en pos de ti correremos. Conviérteme y seré convertido.
Esa será la única forma como será verdadera mi relación contigo, Señor. Cuando tú nos atraigas a ti. Atráenos a ti, Señor. Atráenos. Atráenos, oh Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias por esta administración. Gracias por este día. Gracias por cada uno de los hermanos. Gracias por los hermanos de internet. Y gracias, Señor, por tu iglesia. Te alabamos y te glorificamos. Bendice a tu pueblo, Señor, donde quiera que esté, espiritualmente y materialmente. En el nombre de Jesús. Amén. Una cosa más, hermanos, antes de que vayamos a hacer otra cosa. Ya tenemos acá el televisor. Ya tenemos acá